Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de el lugar donde nos estés viendo en estos momentos. Bueno, hoy tenemos una nueva entrevista dentro de Hablemos de Relaciones, entrevistas que inspiran, con nuestra invitada de siempre, que todos los meses nos trae pues muchas reflexiones y luces en cuanto a distintos temas en el ámbito infantil. Eh, bueno, ella es Belén Escobar de @artestima, psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar. Y bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar, a tratar en realidad el tema de los duelos infantiles. Le doy la bienvenida a Patricio, que está por acá, a Efecto Wow Clientes, que se acaba de unir también. Y bueno, vamos a seguir esperando a otras personas que se sumen a este importante tema, porque bueno, a veces nosotros, los adultos, pensamos que como los niños, bueno, están en otra, de pronto no se conectan tan directamente con lo que son los duelos, las pérdidas, las muertes, bueno, en fin, todo lo que implique un duelo, pues nosotros sencillamente lo dejamos pasar y a veces no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo con esos niños. Y bueno, eso hay que verlo, hay que eh, tratarlo muy bien. Y como siempre decimos Belén y yo en estos live, que bueno, que cada vez la herramienta de la psicología, la herramienta del acompañamiento se hace más importante cada vez más por todo lo que estamos viviendo, todas las enfermedades, la pandemia, el problema económico, problemas relacionales, hay mucha violencia, en fin, un montón de cosas que pudiéramos decir que de pronto estamos en un duelo permanente, todos los días hay algo que duelar. Imagínense ustedes los niños que no tienen la capacidad de análisis, sino que simplemente interpretan lo que está sucediendo y bueno, esto pues trae sus consecuencias cuando no eh, se trata a tiempo. Entonces por esto, para los adultos y para los niños cada vez se hace pues más necesaria la intervención, el acompañamiento del psicólogo, del psicoterapeuta o de cualquier herramienta de la que podamos echar manos para poder superar todas estas cosas que nos afectan psicológica, emocional y hasta físicamente. Bueno, por aquí ya está nuestra invitada, Belén. Vamos encima. Allí pueden encontrar todos sus datos para los que luego del live quieran contactarla porque, bueno, sencillamente porque les puede haber resonado algo de lo que hablemos aquí. ¿Cómo estás, mi querida Buenos y amada días, Belén? buenos días, buenas tardes. No, Buenas noches. me alcancé a hacer el té antes de... Ya, súper. Ay, qué envidia, yo no. A mí no me dio Pero tiempo. todo bien, todos sanos, gracias a Dios. ¿Cómo están todos por allá, ustedes? Nosotros por aquí estamos bien, afortunadamente, bueno, con salud, eh, que es lo más importante, y bueno, yo un poco sufriendo con el frío, pero bueno, aquí la estamos llevando. Sí, bueno. He hablado con otros venezolanos y todos sufren por lo mismo, así que sí, Sí. sufren harto con el frío. Ajá. Oye, bueno, hoy día la temática es el duelo infantil y bueno, tú Andina ya lo sabes, ¿cierto? Pero les quiero compartir que se me ocurre esta idea a propósito de, me tocó vivir como terapeuta la muerte de un paciente mío, Francisco, y claro, me tocó intervenir a domicilio, ¿cierto? A la familia, en este caso a la madre que queda con una familia monoparental, ¿cierto? Por la muerte repentina de Francisco y decidí hacer este live también y contigo, obviamente, para poder educar en el tema de duelo, que es un tema tan tabú, el tema de la muerte en Chile y en Ujú. muchas partes del mundo, ¿cierto?, donde no se habla.
Así como las personas no hablan sobre sexualidad, muchas familias optan, o adultos optan por no hablar de la muerte, o bien como, como no hacer partícipe a los niños cuando hay una pérdida importante, sobre todo significativa en la infancia. Entonces, este live surge como darle honor, ¿cierto?, a la partida de Francisco, que yo sé que nos está acompañando desde algún lugar, su Claro alma. que sí. Mm. Y eso, lo que yo quiero plantear primero es como, así como los seres humanos podemos tener distintos conceptos de éxito que son subjetivos, también los seres humanos podemos tener un concepto sobre la muerte que también es parte de las creencias religiosas, pero también es muy desde nuestro mundo interno, ¿cierto? De lo que nos enseñaron, de lo que nos plantean socialmente en la cultura, ¿cierto? El país donde nacimos y todo. Entonces, si pudiésemos pensar en el duelo infantil, ¿cierto, Ondina? Ujú. ¿Cuántos duelos crees tú que experimentaste en tu infancia? Estamos hablando desde que naciste, ¿cierto? Que ahí te van a ayudar a recordar los adultos hasta cierta edad. Pero ya más o menos como a los 5 o 7 uno puede recordar ciertas pérdidas o ciertos duelos que puede haber vivido hasta como los 10, 11 años. Ujú. ¿Hay algo que se te Bueno, viene? sí, claro, por supuesto. Es que yo, bueno, desde mi punto de vista, yo siento que no solamente se duela una persona, sino Uh-huh. que hay eventos que también, por ejemplo, yo me mudé muchas veces, o sea, andaba de casa en casa. Entonces, el salir de una casa, la primera vez que salí fue exactamente a los 7, 8 años. Eh, Esa primera vez yo era muy feliz en esa casa y nadie me explicó por qué nos íbamos. Entonces eso representó un duelo para mí. Después nos fuimos a casa de una tía, me sentía muy bien porque era mi tía preferida y nos volvimos a mudar. Y tampoco nadie me explicó por qué nos estábamos mudando. Todo para mí fue como muy, no entendía por qué nos teníamos que mudar así. Y cada vez que yo dejaba una casa había una tristeza, había un cambio de conducta. eh, Allí se me empezó a rodar, a como que a enredar, perdón, el papagayo, como decimos en Venezuela. Y No, bueno, ay, espérate, a enredar el papagayo, ¿qué es eso? el papagayo aquí le llaman, ¿cómo es lo que las volantinas? Ah, ya, Los volantines. pero el hilo No, el o papá la es el completo. volantín completo. Ah, Papagayo, se llama papagayo en Venezuela. aprendí algo nuevo. Así. Luego, bueno, bien, la muerte de mi papá, que fue, bueno, un duelazo. Y la muerte de mi novio con quien yo me iba a casar de un día para otro, que eso Ujú. fue terrible. Entonces, te hablo de muerte en el colegio. Afortunadamente no tuve muchos duelos porque yo estudié 14 años de mi vida en el mismo colegio con las mismas amigas y todo. Allí no tuve duelos, pero yo lo que siento es que para los niños, imagínate, si uno para adulto le movilizan los cambios y representan un duelo, lo que pasa es que uno no tiene esa mirada de las pérdidas, de incluso cuando tú sales de un trabajo, también ahí hay un duelo. Nadie lo mira así. Las personas creen que los duelos solo se viven con las muertes físicas. Y yo decía antes de que te conectaras que nosotros a diario podemos decir que pasamos por duelos. Eh, Son muy cortos, pero ahí hay como, tú sabes, Microduelo. exacto, son micro duelos, pero hay duelos. Entonces, oye, uno pasa a lo largo de la vida con muchas, eh, digamos que por muchas pérdidas. El duelo de mi papá, yo lo pude vivir afortunadamente porque estaba acompañada de un psicólogo en ese momento y Qué pude bueno. cerrar ese ciclo muy bien. Con la muerte de mi novio, yo estuve como 3 meses porque fue una muerte muy de repente, fue de un viernes para sábado, o sea, fue todo muy rápido y yo estuve como 2 o 3 meses fuera del área de cobertura, como digo yo, o sea, no sabía de mi vida. Entonces, bueno, esos son los duelos que te puedo nombrar. Ujú.
Sí, a veces cometemos muchas veces el error de no informarles a los niños pues, con esta sensación de que no tienen duelos. Pero yo voy a ser súper tajante en esto y lo voy a decir con todas sus letras. Los niños sí viven duelo, sí lo viven, Mm, en ujú, todas las edades. De hecho, de 0 a 3 son más propensos a que como ellos no pueden identificar sus propias emociones, son más propensos a que ellos sientan esta pérdida como un abandono, cuando en realidad no lo es, porque ellos de lo que sí se dan cuenta es que hay una pérdida de cuidados, sobre todo cuando son ujú, cuidadores significativos principales del niño. Como la persona desaparece y nadie te explica, psíquicamente tú lo integras como un abandono y eso causa una herida que eh, es necesaria de tratar el día de mañana, porque todos sabemos que, o quizás no todos lo sabemos, pero la herida del abandono trae unas secuelas emocionales bastante importantes en la mm, adolescencia, en la adultez, queda como una mm, costera emocional ahí. Entonces, claro, tendemos a pensar los adultos desde nuestro mundo adultocéntrico y nuestras interpretaciones adultocéntricas de que los niños no lo viven porque son muy chiquitos y no se dan cuenta. Yo les mm, digo, los niños se dan cuenta de todo y esto lo digo siempre porque es necesario que uno se lo pegue aquí con un post-it de que los niños sí se dan cuenta. ujú, Y ellos pueden no decirlo de los 0 a los 3 años que están como aprendiendo a hablar y todo, pero lo actúan y lo actúan a través de sus comportamientos y a través de su cuerpo. Entonces lloran más, andan más apáticos, hacen más rabietas quizás, pero de alguna forma sale, no desde la mm, palabra, pero sí desde el acto, ¿cierto? Quienes mm, les ponen palabras a esta identificación de emociones son el cómo lo viven los adultos el duelo, ¿cierto? Bueno, pero antes de meternos de lleno como en el duelo propiamente tal, yo quiero compartir algunas experiencias que tuve de duelos para que ustedes se den cuenta que es un abanico de posibilidades los duelos que pueden vivir los niños. En mi mm, caso yo viví la muerte de mi perrita a los 14. Viví también la pérdida de una muñeca a la cual yo amaba mucho, que tenía como 5 años, y se me perdió la muñeca. Gracias a Dios, mi hermano mayor después me la encontró y todo, pero fue un proceso de pérdida. Ahí tenemos un objeto, ¿cierto? En la muerte de mi perrita es un animal, es una mascota, que son muy importantes para los niños también. No he tenido muerte de personas cercanas hasta el día de hoy, pero sí, ya siendo más adulta, yo experimenté mi divorcio, que también es posible ser un duelo, mm, mm, porque es una gran pérdida, ¿cierto? No solo de la pareja propiamente tal, sino que del concepto de familia que uno pueda tener. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo de que los seres humanos experimentamos microduelos en el día a día, sobre todo cuando estamos en proceso de terapia y dejamos morir o nos despedimos de una parte de nosotros que ya no camina con nosotros, que fue adaptativa en su minuto, pero que hoy día ya no nos sirve para seguir caminando. Ahí también mm, hay una despedida simbólica, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a entender por duelo? Es un proceso que es inevitable, ¿cierto? Es parte del ciclo vital, es universal, porque todos vamos a morir. Y cada ser ujú, humano, dependiendo de los propios recursos emocionales y los recursos sociofamiliares con los cuales uno cuenta en ese momento, el cómo uno lo va a transitar, y en el caso de los niños tiene mucho que ver con las características del desarrollo, ¿cierto? A nivel de inteligencia, en la edad evolutiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el duelo sí o sí puede tener repercusiones en toda la vida, las dimensiones de toda la vida del ser humano, tanto social, física, psíquica, espiritual, emocional, etcétera. Como dije antes, los niños sí experimentan duelo, sobre todo en la pérdida de personas y cuidadores significativos, que los cuidadores significativos, como dije en algún live, no necesariamente son papá y mamá biológicos, sino que son todas aquellas personas que están implicadas en el cuidado cotidiano de un menor de edad o de un niño, mm, porque ya se está corrigiendo mucho, sobre todo en tribunales, el que uno llame menor a un niño, ¿cierto? Es muy mm, distinto. Entonces, claro, si pensamos en los duelos infantiles que son proclives de generarse un duelo, todo proceso de cambio puede generar un duelo en un niño, pero están las pérdidas de objetos, que puede ser un juguete, el tuto, que muchas veces es muy importante para los niños cuando, sobre todo, por ejemplo, mira, yo cometí el error en algún momento con mi primer hijo que tenía un tuto, su olor, todas sus cosas, y lo lavé con Dina, sin saberlo. Mira, en mi defensa puedo decir que yo tenía como 20 años. Cero conocimiento de eso. Pero créeme que fue
un proceso de duelo para mi hijo mayor porque le maté todo lo que podría estar relacionado a seguridad, protección en ese tuto. Después hubo que volver a ensuciarlo, pasarlo por el cuello, que volviera con su color y todas las cosas. Mm, Los duelos de sí mismo. ¿Han escuchado a estos niñitos que dicen, no, yo no quiero crecer, no quiero ser ah, grande? Y obligadamente exacto. pasan a ser adolescentes. Ahí también hay un Mm, duelo, ¿cierto? La pérdida de la infancia. O exactamente. los cambios de la pubertad, que son muchísimos. También los niños pueden experimentar duelos de sí mismos. La separación de Ujú, los padres, ¿cierto? La pérdida del es- contexto social, que era lo que tú nombrabas delante, por ejemplo, muchos cambios de colegio, de país, de barrio, de casa, las mudanzas, todo eso también implica en los niños un posible ujú, proceso de duelo. La pandemia, ¿por qué? Porque se perdió todo el tema del distanciamiento social, todo lo que tiene que ver con las relaciones con los otros, el dejar de ver a la familia, también es posible que se genere un proceso de duelo. Las pérdidas respecto al futuro, ¿y a qué me refiero con esto? A veces pasa que siendo una familia donde hay papá y mamá o monoparental, uno de ellos pierde el trabajo y hay un cambio como socioeconómico de la familia, de un estrato social a otro. Entonces ahí podemos mm, hablar de un duelo, una pérdida, ¿cierto?, con respecto al futuro, pero con un tema económico. La pérdida en relación a los hábitos, que es cuando hay una reestructuración familiar que se da en todos los procesos de duelo propiamente tal los que nombré anteriormente, porque necesariamente una pérdida de algo significativo va a requerir de una nueva estructura familiar. ujú. Y por último, los accidentes médicos, que esto yo creo que nadie se lo imagina, pero cuando un niño tiene un accidente, ¿cierto? El duelo tiene que ver con haber perdido una habilidad, una destreza física. Que en los adultos como, sí, pues, perdió una Ujú, pierna, ponte tú, y hay todo un proceso, pero en los niños no sé si se respetará tanto, como, no sé, puede ser algo muy chiquito, puede ser un corte de la mano que, no sé, tiene un proceso de sanación de 2 semanas, pero hasta ese corte en la mano que impidió mover estos dos dedos, mm. si tú no lo Imagínate. hablas y no lo conversas, se puede generar algo ahí, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de los conceptos de muerte, pero en relación a la edad evolutiva de los niños. Y como les decía antes, hasta los 3 años, si uno no lo habla, se inquista, ¿cierto?, una sensación de abandono. Pero para los niños de los 3 años, como son tan chiquitos, la muerte es reversible. Mm, Puede ser que es como lo típico que también dicen los papás, como no, se quedó dormido. Entonces, creamos una cultura como que es reversible, ¿cierto? Por lo tanto, en mm, los niños chiquititos la muerte tiene que ver con algo que es inactividad y la vida es movimiento. Después vamos a entrar en el detalle de qué hacer en esa edad de los 3 años, pero para que ustedes sepan, el concepto de muerte hasta los 3 años, ¿cierto?, es reversible. mm, A los 4 años recién se inicia la conciencia como de que la muerte podría ser algo universal y que es irreversible, pero está asociado a la enfermedad y a la vejez. ujú. Como que si tienes canas, estás más propensa a morir. Sí. Pero porque persiste en esa edad, ¿cierto?, el pensamiento mágico, que es propio de esa edad. El pensamiento Mm, mágico tiene que ver con que todavía yo no soy capaz de vislumbrar lo que es fantasía de lo que es realidad. Por lo tanto, es una etapa muy sensible, porque sea lo que tú le digas, el niño obviamente que se lo va a creer, porque cree que es verdad. mm, Pero por otro ujú, lado, nosotros los papás podemos innecesariamente fomentar mucho más ese pensamiento mágico y generar culpa, porque en esa edad los niños como tienen el pensamiento mágico de que ellos si hacen o dejan de hacer, pueden intervenir en la realidad. ujú, Los niños se creen, por ejemplo, puede estar una luz radiante, pero ellos cierran los ojos y lo abren y es oscuridad, está oscuro y ustedes lo pueden ver en cómo ellos juegan, ¿cierto? Que ellos pueden intervenir en la realidad desde su pensamiento y desde su fantasía. Aquí hay que tener mucho ujú. cuidado con el tema de la culpa. La culpa es transversal. Creo que lo mejor que uno hace cuando dice la verdad es que le quita espacio a la culpa. A que ellos Ujú, podrían estar haciendo algo bueno o malo y que por eso la persona se marchó o exacto. dejó de respirar y toda la cosa. A los 6 y 9 años ya se instaura, ¿cierto?, la muerte como universalidad, ¿cierto?, y que no es reversible, pero aquí ya los niños se dan cuenta de otro tipo de muertes, como por ejemplo los homicidios, los suicidios, los atropellos, y en esa edad es muy común que pregunten por la muerte. Entonces, Mm, claro,
como es común, no se asusten si sus hijos están entre los 6 y los 9, de que a pesar de que no haya una muerte significativa alrededor del niño, ellos de igual manera van a preguntar porque ellos ya se dan cuenta de lo que pasa alrededor. Dicen que a claro. los 7 años ellos ya tienen la capacidad cognitiva, hoy día ya podríamos hablar a los 6 años y medio, la capacidad cognitiva de reflexionar acerca de lo que acontece a mi alrededor, que tiene que ver con el proceso anterior de exploración. Si yo le permití a mi hijo explorar, el chiquillo va a ser curioso en preguntar. Ujú, exacto. Y una de las cosas que ellos preguntan a esa edad es sobre la muerte, y también es una etapa que es muy común que le tengan miedo a la muerte, porque va a depender mucho de cómo los papás viven la muerte, ¿cierto? No Exacto. que cómo ellos le transmiten qué es la muerte, a eso voy. Entonces empieza a aparecer como el abanico de emociones, ¿cierto?, a esa edad, y también hay que tener ojo con el tema de cómo yo le hablo sobre la muerte para no generar culpa. De los 9 a los 10 años, ya chicos un poco más grandes, ¿cierto?, evolutivamente y emocionalmente, manifiestan todos los abanicos de emociones, pero también son más propensos a mostrar comportamientos disruptivos y agresivos, ¿ya? Que es parte también de la manera en que los chicos están capacitados como para poder expresar, y eso va a depender, como dije antes, de los recursos sociofamiliares que rondan alrededor de este. Y una pregunta que es como bien común en los papás, eh, y lo veo mucho en clínica, es ¿qué hacer cuando los niños preguntan sobre la muerte? Ujú, Háblales con la verdad. Hablarles con la verdad es lejos lo más difícil para los papás, porque se complican sí, mucho. sí. Y en realidad, entonces va a tener que ver con que, puta, qué concepto tengo yo sobre la muerte y cómo yo me tengo que también amistar con este momento de la vida que es parte del ciclo vital de todo ser humano. Es decir, que también voy a morir. Ujú, Entonces, claro, tratar y hablar con la verdad significa en no anidarles la idea de que tú vas a ser inmortal, porque cometemos mucho el error de decir yo siempre estaré contigo cuando en realidad, concretamente, eso no es cierto. Entonces, por eso a veces se alimenta mucho más esta sensación de que es reversible o de que es mágico y que eso es metafórico, cuando en realidad los niños necesitan de muchas cosas que sean concretas, porque todos los seres humanos sabemos que a mayor incertidumbre, mayor incomodidad. Nosotros ya de adultos podemos aprender a vivir con la incomodidad y la incertidumbre, pero cuando somos chiquitos y dependemos de claro. otras personas, lo que más necesitamos es seguridad. Y Sí, lejos lo que exacto. da más seguridad es lo que es concreto, ¿cierto? Entonces ahí hay una reflexión, ¿cierto?, sobre el concepto que yo tengo como papá y mamá sobre la muerte misma, ¿cierto? Y alimentarles más la idea de estoy vivo, estoy sano y queremos disfrutar la vida. Estando juntos, hoy estoy vivo, pero en cualquier momento podemos morir, ¿cierto? Mm, Como algo más natural. Y claro, evitar siempre decir frases como la que dije en antes, esto de siempre voy a estar contigo, porque en realidad no alimenta cosas que van más allá de lo que es la realidad en el fondo. Y eso ya está gestando un concepto que mi hijo va a tener sobre la muerte el día de mañana. Y eso también claro. va a repercutir el día en que el niño tenga una muerte significativa cercana. Ujú. Oye, Entonces, Belén, te voy a interrumpir aquí un minuto para decirte algo, porque es súper importante eso que estás diciendo, porque y me sonó mucho lo de que los adultos nos enredamos mucho para decir la verdad, porque es una cosa que disfrazamos completamente lo que es o lo evadimos, nos hacemos los locos, etcétera, etcétera, y no tocamos ese punto que es tan importante. Pero imagínate, tú estás hablando y yo me estoy imaginando es que la gente, nosotros vivimos como si nunca nos fuésemos a morir. sí, De hecho, yo ahorita estoy estudiando mucho lo que es el estoicismo. Y en uh-huh, el estoicismo hay algo que se llama el momentum morti, que uh-huh, es cada día decir, oye, es un día menos de vida, o sea, estar consciente de la muerte, hacer todo como si, y tú le dices eso a la gente, y la gente hasta se pone brava contigo. Bueno, pero tú, ¿cómo vas a estar pensando en eso? Y ahora es que a mí me quedan años, cuando eso no lo sabemos. Es lo más seguro que tenemos, lo que menos controlamos
y que no sabemos cuándo va a suceder. Puede ser súper sorpresivo, puede ser que sea un evento que ya uno se esté preparando con una enfermedad, etcétera, pero nadie lo sabe. Entonces, qué bueno sería que en lugar de tener la cultura de la eternidad, de que somos eternos, pudiéramos, oye, desde la madurez, desde la adultez, asumir que eso es lo más seguro que tenemos y por lo tanto lo tenemos que manejar, como dices tú, con naturalidad. O sea, saber que estar consciente de la muerte todos los días, con los hijos, con la familia, con la pareja, con todo el mundo. Y ahí voy a lo que dices tú, dependiendo del manejo que yo tenga de las muertes y de las pérdidas también. Porque si hablamos de todo lo que nombraste al principio, de que representa un duelo, mira, se divorcian y no le explican a los niños porque son muy chiquitos y no, en el caso mío, nos mudamos y ni toman en cuenta a los niños ni le explican nada. Cuando tú estás hablando de la muerte de tu mascota, me acordaste de que yo tenía un conejo y le puse Pedro como mi papá y el conejo me lo atropellaron, yo vi cuando lo atropellaron. Y todo el mundo se hizo el loco. A mí nadie me preguntó, no, nadie, o sea, yo sufrí mi duelo yo solita. Y con cosas tan pequeñas, esto para que la gente tome conciencia de que son esos microduelos. Belén, yo desde que nací, prácticamente, para dormirme le agarraba la oreja a mi mamá. Ujú. O sea, yo le daba y le daba y le daba y le daba la oreja para dormirme. Nos mudamos y yo tenía mi habitación. Y yo recuerdo pasar noches agarrándome yo la oreja y lloraba, lloraba y lloraba y lloraba. Eso, yo estaba viviendo un duelo y nadie se enteró de eso. Eso lo saqué yo en terapia como a los 18 años, pero ahí estaba. Desde la edad que dejé eso, para un niño no es un duelo dejar la mamadera, Sí, dejar. sí, tu pete, el pete, como le Ujú, dicen en otras partes. Sí, por ujú. ejemplo, en el tema, y aquí voy con el tema de los rituales, porque hay que permitir que los niños participen de los rituales, de la muerte de una persona, de la pérdida de un objeto, del hecho de la separación de los padres, por ejemplo. Y desde los 9 años ya es como que se pide de manera muy activa que los niños participen, porque eso facilita mucho el proceso de duelo del niño también. Por ejemplo, Mm, no sé, cuando mi hijo mayor, y bueno, y después la Pascuala, ¿cierto? Pasaron de tener tete a no tener tete, el tete, hicimos un ritual, y el ritual participan y uno le explica cuál es la razón, ¿cierto? Dónde se va a quedar, que estamos creciendo, y uno le va explicando y es el mismo niño finalmente el que te entrega el tete. Y tú le mm, entregas tranquilidad de vuelta, como esto es como forma parte de la vida y de la evolución, ¿cierto? Pero no tiene por qué ser algo trágico ni algo que se tenga que evadir. De hecho, evadir ese tipo de situaciones, como por ejemplo la muerte de un ser querido a un niño, lo haces muy proclive a que lo inquiste y tenga un duelo tardío. Porque ese niño en algún momento se va a enterar que su papá murió y se va a enterar el cómo murió. No es que el claro. secreto lo puedas mantener hasta el fin de la vida, sino que equivocadamente las personas esperan a que los niños estén más grandes, pero en realidad uno nunca está bien preparado para recibir la noticia del duelo o el de la muerte de una persona que uno ama y uno quiere. Entonces, Mm, ¿qué, mm. qué vas a esperar? ¿Que viva 7, 10 años con la idea de que su padre se fue un día y no volvió más? Como uno tiene que Mm, empezar a sopesar y para eso es importante que antes que nos ocurra, si es que no nos ha pasado, es efectivamente chequear en terapia o con uno mismo desde lo reflexivo, ¿cierto? Y la introspección, ¿cuál es mi relación con la muerte? exacto. Para por lo menos tener la certeza de cómo yo también se lo voy a transmitir a mi hijo o a mi hija el día de mañana. Mm, Entonces, claro, que participen de los rituales y es importante por lo mismo, por lo que dije antes. Hacerlos partícipes tiene que ver con apoyarlos y ayudarlos y acompañarlos y contenerlos dentro de su propio proceso de duelo, porque en este caso nosotros los adultos tenemos ciertos recursos emocionales, sobre todo la reflexión, pero los niños a veces no lo tienen todavía desarrollado. O sea, imagínense sentir una angustia y una pena que no sabéis de dónde. mm.
Entonces, es importante porque tú le pones nombre a eso que estoy sintiendo, ¿cierto? Bueno, Ujú, hay autores que plantean o teorías que plantean eh, sobre eso de las etapas de los procesos de duelo, ¿cierto? Hay una que es muy conocida, que creo que son como cuatro, que es como la negación, ¿cierto? Después viene la ujú, rabia, la depresión, aceptación, ya que es como la más conocida, pero yo me voy a referir a una que tiene que ver con un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Bowlby, apellido Bowlby, con otra persona más, pero me refiero a él porque él teoriza mucho la infancia propiamente tal, y tiene que ver con el apego seguro, por ejemplo. Es el autor ujú, que plantea también el apego seguro. Entonces él plantea que hay cuatro etapas, uno que es el aturdimiento, ¿cierto? El anhelo y buscar a esta persona, la desorganización, la desesperación, para luego volver a reorganizar. Pero esto ujú. es a modo de teoría, porque finalmente las personas pasamos de una etapa a vivir dos a la vez, a vivir tres a la vez, o pasar de la 1 a la 2 a la 3 muy rápido y volver a la 1. Sí, es correcto. Es Ujú, absolutamente dinámico y por favor les pido, si ustedes leen esta o cual teoría sobre las etapas del duelo, es para organizar y ordenar. No es ujú. mucho para los psicólogos de poder identificar ciertas cosas, pero la realidad es que como es tan dinámico, va a depender de cada ser humano cómo lo transita. Te puedes quedar pegado, no sé, un año y medio en el anhelo y búsqueda, por Sí, ejemplo, y después volver de nuevo al aturdimiento, o pasar a la reorganización en un momento y después retroceder. Entonces, como que eso quiero que entiendan y por eso lo nombro, para que ustedes sepan que estas etapas son netamente teoría y que lo humano es lejos lo más importante según los recursos que ustedes tengan. Hay otro sí, teórico. ¿Mm? para poner un ejemplo, cuando la ¿Mm? muerte de mi novio, mira, los primeros días muda, 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 no hablaba. Después empecé a ir al cementerio todos los días. Iba al cementerio y llevaba nosotros teníamos, él sabía que a mí me gustaban mucho las rosas rojas. Entonces yo llevaba rosas rojas, rosas rojas, rosas rojas. Pero Belén, estuve como, no sé, como 15 días yendo siempre al cementerio. Después pasé a la etapa de la rabia. Guardé todos los recuerdos, todo en una caja, lo metí dentro del closet, me olvido de esto, no sé qué, pero era rabia, rabia, rabia. Como a los 3 días volví a sacar todo y lo volví a poner en su sitio y lloraba y lloraba y lloraba. Y así estuve como un año completo en eso. Yo supe que había salido del duelo porque me reactivé ya serena, ya tranquila, ya podía hablar de ese episodio y no lloraba ni me angustiaba ni nada, o sea, y por supuesto acompañada por un psicólogo también, pues. Pero sí tiene mucho que ver, no sé si tú me corriges si no es así, pero de la estructura psicológica y emocional de la persona, cómo vaya a transitar el duelo. Y es totalmente individual. Absolutamente. Y cuando son a menor edad, más importante también son los recursos emocionales, sociales y familiares. La red de Ujú, apoyo. exactamente, La red exactamente. de apoyo, porque tú no sacas nada con tener una familia ya. La nuclear, no sé, con ciertos recursos emocionales que pueden ayudar a un duelo sano, pero resulta que tienes a la abuelita con unos recursos emocionales mucho más primitivos, que puede venir a movilizar cosas que en realidad, ¿se entienden? Como también Sí. importa mucho el contexto familiar completo y el de los vínculos. Ujú, Bueno, lo que sí hay un teórico que me gusta mucho, que es de apellido Warden, y él plantea que nosotros somos, los procesos de duelo no somos seres pasivos, sino que todo lo contrario, somos seres activos, eh, pero porque en el fondo en el proceso de duelo necesitamos hacer o tomar conciencia de nuestro propio trabajo emocional y familiar. Y plantea que hay ciertas tareas que uno debe realizar estando en este proceso tan doloroso que es un duelo. Entonces ujú, plantea que hay cuatro, ¿cierto? Uno que es reconocer la pérdida, que es esto de murió, papá murió, o la perrita murió. Dos, ujú, es identificar y comprender las emociones que rondan esta pérdida, ¿cierto? Estoy enojado, estoy muy triste, estoy decepcionado, siento culpa, el nombrarlas y el tratar de comprenderlas, que para eso a menor edad, mayor necesidad de apoyo
para ujú, comprenderlas e identificarlas es un adulto como acompañante, ¿cierto? Y la tercera tiene que ver con aprender a vivir sin el ser querido, pero aquí esta manera de adaptarse, sobre todo en los niños, tiene que ver con indagar la función que cumplía esa persona que murió para que haya una persona viva después de esa pérdida que pueda cumplir dicha función, por la mm, importancia que tiene. claro. Por ejemplo, no sé, murió el papá y el papá tenía la función de, no sé, ir a dejar al niño todas las mañanas. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esa función de ir a dejar al niño en la mañana? Como que uno empieza a reestructurar, ¿cierto? Ujú, Pero la función es importante indagarla porque si además esa persona, que era el papá, que lo iba a dejar en las mañanas, cumplía una función de escuchar al niño y no hay nadie más que lo hiciera, alguien va a tener que cumplir la función de escuchar a ese niño. Es decir, ujú, con eso tiene que ver en la adaptación en los niños. Y por último, tiene que ver con poder recolocar emocionalmente a la persona que perdió. Es decir, es como darle la bienvenida, pero desde otra perspectiva, que es desde el que ya ujú, está muerto y desde que es irreversible. Entonces, muchas veces las personas, así como yo partí este live como haciendo honor a Francisco, ¿cierto? Hay varias personas o muchas personas que yo he escuchado esto como de, no sé, a Juanito le hubiese gustado que yo no llorara tanto, por ejemplo. O a ujú. Juanito le hubiese gustado Sí, que yo terminara mi carrera. Entonces uno se empieza a revincular desde otra perspectiva, ¿cierto? Con la persona que ya no está físicamente y ahí hay muchas personas que, o familias, que se lo complementan con las creencias religiosas. Pero eso va a depender de mm, cada cultura y de cada creencia religiosa, que eso va claro. más allá de lo que nosotros estamos hablando acá. Ujú, Sí o sí, los niños necesitan acompañantes todo el tiempo, porque son seres dependientes hasta los, bueno, yo voy a decir 25 años, porque creo que hasta esa edad, sobre todo en una cultura como la chilena, ¿cierto? Como que todavía no terminan de madurar. Pues entonces, se cree que a los 18, pero no, en realidad es como a los 25 años, los chicos necesitan de un acompañante y una guía que tenga ya identificado su propio concepto de la muerte, y necesitan protección, seguridad y que los ayuden a poder transitar este duelo de la manera más sanamente posible, ¿cierto? Cuando yo me doy ujú, cuenta que estoy en un proceso de sanación, ya con mi duelo, ¿cierto? Con esta etapa que es tan dolorosa para los seres humanos, no es que tú llegues a la última etapa que nombré delante y ya como que lo tengo integrado, sino que como bien dijimos delante, es absolutamente dinámico. ujú, El tránsito de las emociones, por lo tanto, es dinámico y recursivo. Puedo un día estar muy enojada, un mes entero enojada, al otro mes muy triste y volver a la rabia y así, ¿cierto? En el abanico, pues ujú, es un proceso de tiempo, necesitas mucho diálogo interno, ¿cierto? Reflexión y acompañamiento, sobre todo en los más chicos, los cambios son graduales, uno recobra un equilibrio, pero ese equilibrio es transformado, porque no vuelves a lo mismo de antes, sino que es un equilibrio nuevo en cómo tú te vas a enfrentar a la muerte, a la vida, a ti mismo y a las otras personas. Y también tiene que ver con el tú poder revincularte con esa persona que murió, ¿cierto? Que perdiste, y con la vida misma, en el fondo. Porque muchas veces ujú, pasa que nos cuestionamos también esto como del vivir y las creencias religiosas y un montón de cosas que se ponen en juego, ¿cierto? Cuando uno vive un proceso de duelo. ¿Qué ujú, factores familiares pueden favorecer o dificultar el proceso de duelo en la infancia? Tiene que ver con que si yo favorezco o dificulto la comunicación y la expresión de las emociones. Si es una familia helada o congelada, que lo vamos a ver después los tipos de familia, obviamente que no voy a facilitar no voy a facilitar la comunicación y expresión de emociones, que es lejos una de las cosas más importantes dentro de cualquier proceso, no solo el de ujú, duelo. ¿Y qué tiene que ver también con el facilitar o si yo dificulto los vínculos? Por ejemplo, muere el papá, y yo corto todo tipo de relación con esta familia paterna para con el niño, por ejemplo. Eso lo dificulto. ¿Por qué? Porque no es solo una pérdida de un ser, sino que es de 10 seres. Y eso en vez de exacto. mejorar, empeora. A no ser Mm, de que algunos de los integrantes de cual o de una u otra familia sean personas inestables emocionalmente, que hagan ujú, más daño que bien, que resten más que sumen, en el fondo. Ahí sí estamos exacto. de acuerdo en que hay que dejarlos fuera. Ya.
hay tipos de familia y en esos tipos de familia es como nosotros como familia podemos enfrentar estos procesos de duelo y obviamente que las chilenas somos muy una familia tabú, no se habla del tema bajo ninguna mm, circunstancia. La familia negadora, que es como esto no está pasando y no hay cambio, no hay nada, sigamos todo tal cual, esa es la familia negadora. La mm, familia bomba, que es como pueden estar súper bien, equilibrados emocionalmente, todo lo que pero en un momento, ¡pah! Estallan todas las emociones sobre el duelo, pero no resuelven. Entonces es una bomba que va estallando de a poquito y cada cierto tiempo sin resolver absolutamente nada y obviamente que eso te va a llevar a un duelo permanente y tardío también. La mm, familia helada o congelada era lo que yo hablaba en antes, ¿cierto? Con respecto a facilitar o dificultar, ¿cierto? La comunicación y expresión de emociones. Y la familia culposa, que esto es como ah, si hubiéramos elegido otro doctor, si hubiéramos hecho tal cosa, si hubiéramos ido, esa es la familia culposa. Lejos, la familia sana tiene que ver con usar tus vínculos afectivos para acompañar a tu hijo o a tu hija. Se reúnen todos como adultos que ya tienen sano el concepto de la muerte y apoyan a este chico para normalizar la muerte como parte del ciclo vital, que es lo que nombraba yo antes. ¿Qué ujú, necesitan los chicos? Sí o sí, a toda edad, hasta los 18 años, como estipula nuestras leyes, ¿cierto? Escucharlos, acompañarlos, entregarles afecto, participar de los mm, rituales y cómo se pueden acompañar desde el día a día, cuentos. Los cuentos de los chicos muy chiquititos son muy mm, simbólicos, importantes, repercuten, se quedan, se puede reflexionar, dibujar, aunque no sepa hablar. El dibujo ahí juega un rol fundamental. Eh, mm, Anoté dos cuentos acá, hice Pato y la muerte, ¿cierto? Llora corazón, pero no te rompas. Que son dos cuentos que ahí pueden, oh, claro, los papás pueden comprar por Amazon o donde estén, ¿cierto? Que tienen que ver netamente con el duelo propiamente tal. ¿Y qué podemos mm, hacer también como para poder acompañarlos? Es crear una caja de recuerdos. En general ustedes ah, saben que la mente funciona con muchos recuerdos del pasado y la idea no es negarlos, sino que integrarlos de una nueva manera a la cotidianidad de ese niño. Y entonces tú puedes crear, ¿cierto?, una caja de recuerdos que tenga que ver con todo lo que el niño necesite tener en esa caja con respecto a la pérdida, la persona que perdió, la persona que murió, como pañuelos, recortes, revistas, frases, no sé, letras de canciones, piedras, si es que salían a caminar recogían piedras o conchitas, arena. Lo que el niño relacione con la persona que murió ay, va a estar dentro de esa caja, ¿cierto? O también crear un álbum de fotos. Que el ujú, álbum también puede ser lo suficientemente creativo para tú poner todos los elementos necesarios que tengan que ver con la significancia que ese niño creó alrededor de esta persona que ya no está. Ahora, claro. también yo lo haría con cosas tan pequeñas como, por ejemplo, la pérdida de un peluche. Sí, es lo que yo te digo, que para un niño son tan importantes y a veces se pasan, o sea, se pasa desapercibido, no se toma en cuenta, no importa, te compramos otro, Sí, etcétera, y no, ahí hay un valor sentimental y los niños son muy, en ese sentido son muy naturales, bueno, son naturales los niños de por sí, pero digo, expresando esos afectos hacia objetos, hacia cosas. Y bueno, yo he visto cualquier cantidad de cosas en la calle que digo, Dios mío, no vi, voy a hacer como si esta escena no existió en mi vida, porque, bueno, lo que provoca es decirle, pero no estás viendo cómo está el niño, porque la verdad es que se normaliza y se minimiza mucho el dolor emocional que se puede generar con la pérdida de cualquier objeto, como dices tú, un peluche, una piedrita, yo he visto niños como se ponen porque sí. se les haya perdido, no sé, una piedra. Sí, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando mi hijo mayor, Noah, tenía como 7 años, 8 años habrá tenido, tenía un peluche favorito que era el Winnie the Pooh, pero era un Winnie the Pooh muy flaquito, era muy distinto al monito animado. Y se le quedó en la casa a la abuela en Santa Cruz. Y lloraba y penaba por su peluche, que era donde estaba y que no sé qué. Y yo recordaba que se nos había quedado, entonces había que esperar un tiempo para poder ir a buscarlo y traerlo. No se había muerto el peluche, iba a volver, solo que Ujú, estaba de viaje. ujú, Entonces, ese de viaje, hablé con un diseñador gráfico
y adivina qué, yo creativa, salió todo mi lado lúdico, y puse a Winnie, le mandé una foto de Winnie, y lo puse así como en África visitando los elefantes, estaba, no sé, el Winnie viajó y después volvió. Y cuando Winnie volvió, venía como con algunas cositas de los lugares donde había estado y toda la cosa, pero uno puede ser lúdico y aquí apelo también como sacar lo lúdico y lo creativo de tu propio niño y niña interior, porque es él Mm, o ella la que te va a soplar el cómo llegar de manera mucho más fácil a entregarle esta información a tu hijo. Como a mí me gustaría que hubiese encontrado esto que está pasando. ujú. Justamente, mira, estamos conectadísimas con el contenido. Te iba a preguntar acerca de los juegos, de los cuentos, de la parte lúdica, porque cuando se murió esta persona, mi novio, él tenía una niña de 4 años. Ujú. Y nos reunimos, eso a mí jamás se me olvidará y eso que yo estaba adulta. Pero fue tan hermoso, pero yo quiero contártelo porque a veces también podemos meter la pata con estos juegos. A ella lo que dibujamos entre todos, incluso ella, la pusimos también que ella participara, rayara y todo, era un cohete. Entonces, pusimos las fotos de papá y empezó una de las hermanas de mi novio, una de mis cuñadas, a contarle un cuento de que el papá se tenía que ir a una misión muy importante fuera del planeta Tierra, pero que él allá estaba también de alguna forma con nosotros todavía. Te lo estoy resumiendo, pero fue más largo el cuento, fue con música, fue con luces, fue con todo, ¿no? Para explicarle que su papá estaba en una misión muy importante fuera del planeta Tierra. Ahora, yo no sé, a mí particularmente me gustó mucho, pero yo era adulta. Ahora, no sé qué efecto tiene un cuento como este en un niño, y eso es lo que quiero explorar contigo. Ahí es lo que yo te hablaba antes como de la irreversibilidad o el ser reversible. Porque el hecho de que tú Ujú, le digas que se va de una misión, en algún momento tiene que volver. ujú, Y porque mi papá también escoge irse a una misión y dejarme y no llevarme, por ejemplo, ujú. si yo pienso como niño. Entonces, claro, a lo que apelo acá es como, sí, uno acompaña con cuentos, pero es dentro de los márgenes de la realidad. Porque, por Por ejemplo, eso te lo quería plantear. que cuando tú le dices, no, es que se lo llevó Dios, chuta, ¿quién es Dios Ah, que se llevó a mi papá? Miedo, pánico, no, cero Dios. Es que se quedó dormido, pero bueno, nosotros tenemos un ciclo de dormir y despertar, o sea, va a despertar. mm, ujú. Eh, entonces, como que si yo pudiese como resumirlo, el cómo expresarles el tema de la muerte a los niños es, tu papá murió, el perrito murió, la tía murió, dejó de Ujú, respirar, literal, dejó de respirar. Y si uno quiere meter como el tema álmico, que es como a lo que apuntamos también tú y yo por nuestro trabajo y todo, uno puede decirle a un niño que ya no está físicamente, lo extrañaremos mucho, lo echaremos de menos, y ahí tiene que ver con que yo también me permito vivir esas emociones delante del niño, porque también al ser una familia, ponte tú, congelada o helada, no me permito llorar por este mito de que si yo lloro va a ser peor para el niño, pero resulta que es todo lo contrario. Porque el hecho de que a ti te mm, vea llorar también va a entender que es natural llorar cuando uno echa de menos a alguien. ujú. Y ahí el echar de menos lo puedes anclar, por ejemplo, como a, ok, no va a volver a estar con nosotros físicamente, pero, y ahí asociamos como una cosa ya más espiritual, si quieren, está dentro de nuestros corazones, como dentro de nuestros Eh, recuerdos. Es ujú. mucho más sano que alimentarles la ilusión. Y el niño quizás no te va a expresar pero va a volver si se da una misión espacial, o, está dormido y va a despertar. No, él solito, calladito, va a interpretar esto y va a quedar ahí. Claro, como yo decía al principio, que los niños no analizan, sino que interpretan y A esa punto. edad, ¿no? Exactamente. Ujú. O sea, una Entonces, interpretación.
uno la espera ya después de los 12 años, que es cuando ellos también van experimentando, pero no por eso deja de ser complejo, porque ellos también están experimentando un propio proceso evolutivo, ¿cierto? Que es la adolescencia propiamente tal. Entonces, hagámosle las cosas más fáciles y finalmente nosotros somos quienes facilitamos o estancamos un proceso de duelo, el cómo le decimos, la palabra y el lenguaje tiene mucha potencia, no Ujú. solo hacia los niños, sino que el lenguaje propiamente tal, la Sí, pero narrativa de lo que hay detrás. claro, pero la mayoría de las personas, bueno, estamos tan equivocados, y digo estamos porque muchas veces caemos en eso justamente por tratar de no hacer daño, terminamos haciendo más daño. Porque tú le dices a alguien, dile la verdad, dile que murió, dile que dejó de respirar, y la gente seguramente te va a decir, no, eso es demasiado duro para decírselo a un niño. Eso no se lo vamos a decir porque le puede, y estamos haciendo todo lo contrario. Quiero leer un comentario aquí de Mailén que dice, siempre, pues, ya, espérense un momento. Ajá, siempre he pensado que cuando dicen después compramos otro, si murió su mascota, siento que es como mostrarles igual que los seres vivos son desechables. Absolutamente. Ahí no Mm, hay una responsabilidad ni emocional ni afectiva para con un ser que es un animal y que es igual al ser humano en el fondo. ujú, Sí, exactamente. sí. Y ahí va como el tema de que nosotras hablábamos de haber vivido duelos en la infancia. Por ejemplo, en mi caso, cuando se me perdió la muñeca, a mí nadie tampoco me informó así como nada sobre la muñeca, nada. Sí, menos mal que mi hermana fue y la encontró. Pero, pero por ejemplo, ya siendo incluso más grande, teniendo 14 años que se murió mi perrita la Danca, Mm, quizás yo teniendo un poco más de bla bla y recurso emocional, que creo que no tenía mucho esa edad tampoco, tampoco no hubo como una reflexión sobre eso, sino que fue todo como muy seco de ni siquiera poder despedirme de ella, a propósito de como no bancarse esos últimos momentos con esta perrita, ¿cierto? Que yo creo que es muy importante el poder despedirse de quien uno ama. mm, ujú, Quitarles esa posibilidad a los niños es terrible. O sea, ¿cómo, si tú como adulto te sentirías mal, imagínate un niño que ni siquiera puede procesarlo emocionalmente. exacto, exacto. O sea, le dejas una Sí, tarea titánica. ujú. Belén, no sé si podrás, pero un poco a título de información. Esa intervención que nombraste que hiciste en la casa de Francisco, eh, a quien, bueno, por quien estamos haciendo este live en su honor, Ujú. eh, consta de decir la verdad, Sí, no en esa oportunidad, o sea, con esta familia no fue así. ¿Cómo fue la intervención tuya como psicólogo? sí, la verdad es que fue una familia que, como muchas familias, no llevó al niño ni al funeral ni al velatorio y no había sido informada todavía la muerte de su papá. Entonces, claro, era inminente hacerlo luego, prontamente. La Mm, dificultad es que al ser los niños tan concretos a cierta edad, el ver ya la lápida bajo tierra y todo, cuesta un poco entender cómo el cuerpo está abajo y lo otro arriba, porque no hay una despedida, es como que te saltaste un paso. Entonces, ujú, claro, la intervención fue netamente para como psicoeducar en el tema del proceso de duelo y cómo lo vive este niño en la edad que él tiene actualmente y cómo poder rememorar e integrar esta como revinculación con ese papá que está en otro plano en el fondo. ujú, Y guiar a la madre, porque claro, ella parte de ser una familia monoparental, pero también qué hacer con los otros vínculos cercanos del niño. Porque en este caso, por claro. ejemplo, el niño había dejado de ver a toda la familia paterna por este miedo de que lloraran delante de él y toda la cosa. Entonces, Mm, era como para poder guiar todo este proceso, que no es menor, que creo que es lejos el más doloroso, mm, para los padres el poder decirlo y hacerlo por esta creencia de que le vamos a hacer daño. exacto. ¿Cuándo se pueden llevar Ujú, la sorpresa de que sea mucho más llevadero para los niños? Porque hasta podrían entenderlo mucho mejor. Porque los niños no están tan imagínate. condicionados como los adultos. Entonces, claro, la Ujú, intervención era eso, como, de hecho iban a viajar fuera de Santiago, eso como no, ustedes se quedan y les toca hacer esto, no tapen el sol con un dedo, hay que hacerlo. ujú. Esa es otra la evasión. Vamos a distraernos. Y Sí, eso es, bueno,
sea, los duelos hay que vivirlos, Es que hay que a eso voy vivirlos. con el tema de, va a depender mucho de los recursos emocionales y familiares que existan en ese periodo, en ese momento determinado, porque si la evasión es un mecanismo defensivo adaptativo común, es lo que se va a hacer. Ujú, En este claro, caso, claro, pidieron mi apoyo y yo mostré otro camino, pero no siempre uno necesita de un psicólogo para, puede ser un consejo de un buen amigo, como las otras personas también con esto de que las personas hablemos sobre la muerte. sí, que era lo que yo te decía, que no estamos acostumbrados a hablar de eso, vivimos como si fuésemos eternos, nunca nos vamos, es más, bueno, hay gente que tú le dices, mira, hay que tomar, no sé, una decisión por los bienes, o hay que hacer un testamento, o hay que hacer, y bueno, o sea, la respuesta es terrible. ¿Cómo se te ocurre hablarme? Es caso que yo ya me estás matando desde ahorita. Y bueno, pero es que es lo que tienes más seguro. Este, entonces, es necesario pues reencuadrar un poco el concepto de muerte. Eh, es un tema a trabajar a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel con hijos. Es un tema a tratar y es sano hacerlo, dejarlo bien claro que es sano hacerlo. Y bueno, y darnos cuenta de todo lo que hemos conversado de este maravilloso live, que es el de, bueno, todos los días vivimos microduelos, los niños viven duelos hasta con cualquier objeto, con cualquier cosa, y hay que hablarles claramente, no, ni tampoco hacerse los locos y como decíamos, bueno, no importa, se compra otro. Imagínate el ejemplo que nos diste con el Winnie Pooh de De Noah, Noah. de Noah, imagínate cuántos padres no pasan por alto eso y sencillamente dejan que el niño llore 3 días y le compran otro y ya. Y era como bien decía la persona que intervino, pues, o sea, bueno, no importa, se pierde una persona y me busco otra. Sí, es que eso está alimentado bajo la creencia de que los niños no ven, no sienten, no escuchan. Ujú. O sea, esa mirada La superficial hay que invisibilización. erradicarla. Exactamente, porque la Ujú. invisibilización en la infancia puede generar muchos traumas. Exactamente. Bueno, mi querida y amada Belén, no sé si tienes alguna conclusión, algo que nos puedas dejar así. Ah, ¿sabes qué? Me gustaría que repitieras los cuentos, los nombres de los dos Ah, ya. cuentos. Espérame. Pato y la muerte. El otro se Ujú. llama Llora corazón, pero no te rompas. Ay, qué hermoso debe ser ese cuento. Sí. Debe ser muy En lindo. este caso yo no los tengo en PDF, así que no les voy a ofrecer mandárselos porque no va a ser posible. Mm, claro, claro. Sí. Bueno, conclusiones. Conclusiones. Nada, o sea, creo que dimos mucha información relevante. Todo lo dicho acá es porque lo he estudiado y lo vivo en el día a día cuando trabajo con los niños y sus familias. Así es que si hay algo de esto que les hace sentido, por favor, déjenlo ahí como una semillita de reflexión, de introspección, ¿cierto? Y el gran concepto de la muerte como algo de cómo yo me relaciono con eso también. Delante Mm, tú nombraste esto como de, ok, hablar de la muerte, también hablar como de cómo me gustaría ser velado, enterrado, voy a ser ajá, cremado, qué música me gustaría escuchar, qué personas no quiero que vayan, cuáles sí. Todas esas cosas son posibles de hablar y de sí, conversar. sí. La infancia son, los niños son seres tan luminosos que ellos necesitan de buenos acompañantes. Y creo que en eso hay que hacerles honor y honrarlos, porque entrar en el mundo infantil es entrar a un mundo absolutamente sagrado. Entonces, si yo tengo que hacer o deshacer en mi propio mundo como adulto para ser mejor persona para mi hijo o mi hija, háganlo, háganlo, Ujú, porque de ujú. verdad que el mundo necesita mejores infancias. Claro que sí.
Bueno, Belén, como siempre, muchísimas gracias, excelente información. Por aquí, Menguar Lunar dice muchas gracias, normalizar el duelo tanto para niñas como para adultos. Un abrazo grande para ambas. Sí, Bueno, estamos, gracias. eso, estamos ahora que le va a menguar lunar, estamos en el mes del orgullo, así que sí, todo mi Ah, acompañamiento a la comunidad LGBT, que ya tiene como 3 letras más, maravilloso. sí, señor. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que van a ver este live en diferido. Y ya Querido. saben, para cualquier consulta, a Belén la pueden contactar a través de su Instagram, @artestima. Y estamos, bueno, dejando estos live una vez al mes con maravillosos temas. Así que estén pendientes en julio, que seguramente vamos a tener otro encuentro con nuestra querida Belén, invitada especial de Entrevistas que Inspiran. Ahí vamos a estar si Dios lo permite. Gracias por el Claro que sí. espacio, las personas que nos escucharon, un abrazo, te quiero mucho, Yo también te quiero, mi Beli. te admiro, nos vemos. Ok. Chao, chao. Bye. Chao.